Segunda sesión. La afirmación activadora de la presencia para los próximos 7 días es: reconozco mis reflejos en el mundo. Para activar esta sesión, memorizamos la afirmación activadora de la presencia, después leemos la totalidad de los materiales escritos, nos sentamos y conectamos la respiración durante al menos 15 minutos. Identificar al mensajero. Una de las transformaciones más potentes que vamos a experimentar como consecuencia de finalizar el proceso de la presencia es la que nos habrá llevado de una vida de reacciones a una vida de respuestas. Este ajuste causal interior de nuestra percepción del mundo y por tanto de nuestras interacciones con él mejorará la calidad de nuestra experiencia vital íntegramente. Las consecuencias de responsabilizarnos de la calidad de todas nuestras experiencias vitales son permanentes. Dado que los efectos de nuestros pensamientos, palabras y acciones se demoran significativamente en el tiempo, tenemos la impresión de que esos efectos tienen lugar sin causa aparente, y como consecuencia de esto, terminamos dando por hecho que muchas de las circunstancias de nuestra vida nos suceden a nosotros y no por causa nuestra, llevándonos a desarrollar una mentalidad victimista o bien una mentalidad de vencedor. El considerarse una víctima o bien un vencedor conlleva el que o bien nos lamentamos por nuestras experiencias o bien competimos con las experiencias de los demás. Pero, debido a las pausas y dilaciones que el tiempo establece entre la causa y el efecto, ni se nos pasa por la cabeza que en realidad nos estamos quejando de nosotros mismos y de las consecuencias de nuestras propias acciones, o que en realidad estamos compitiendo con nosotros mismos, debido a los obstáculos que nosotros mismos nos hemos puesto en el camino. La actitud de víctima o de vencedor es ciertamente similar a la del perro que gira frenéticamente intentando morderse su propia cola. La única diferencia es que el perro se divierte más. El comportamiento reactivo se funda en la creencia de que el mundo es algo que nos sucede a nosotros y que por tanto nuestro deber es imponer nuestra voluntad sobre él. Esta ilusión se nos antoja real por el mero hecho de que estamos viviendo en el tiempo. Vivir en el tiempo es un estado inconsciente en el cual nuestra atención se enfoca exclusivamente en nuestro pasado y en el futuro que hemos proyectado por nosotros. Y tiene como consecuencia que, en general, la distancia entre nuestros pensamientos, palabras y acciones y sus inevitables consecuencias físicas, mentales y emocionales es lo suficientemente amplia como para que nos convenzamos de que no somos los causantes de la mayoría de nuestras experiencias vitales actuales. Dicho de otro modo, mientras vivamos en el tiempo, no podemos ver con claridad la conexión entre la causa y el efecto. Esto se debe a que la conexión energética entre todas las causas y sus inevitables efectos tiene lugar en lo que llamamos el instante presente. El instante presente, cuando no somos conscientes de él, se convierte en una especie de punto ciego de nuestra conciencia. Este punto ciego, o carencia de la conciencia del instante presente, nos imposibilita percibir la conexión y la continuidad de la vida toda. Para percibir la conexión y la continuidad de la vida en su conjunto hace falta que seamos conscientes de la íntima relación existente entre la causa y el efecto. Si no podemos ver esa conexión, nuestra experiencia vital parecerá desarrollarse de forma caótica, aleatoria y carente de significado y propósito. De ahí que, cuando vivimos en el tiempo, nos pasemos el tiempo buscándole un significado a la vida, mientras que en el instante presente disfrutamos de una vida saturada de significado. Así, pues, el tiempo conlleva una experiencia en la cual parece haber una demora, una pausa, un espacio vacío entre cualquier pensamiento, palabra o acción y sus inevitables consecuencias. En general, esta demora, pausa o espacio vacío aparente nos genera la impresión de que estos dos acontecimientos no tienen conexión alguna entre sí, cuando, en realidad, esta demora, pausa o espacio vacío es ilusorio, porque todo pensamiento, palabra y acción y sus correspondientes consecuencias están íntimamente conectados y no se pueden separar. Están conectados energéticamente. Esto es la ley de causa y efecto, sobre cuya marea se mueve el universo entero. Una de las cosas que nos impiden ver en acción esta ley del universo la constituye el hecho de que nuestra atención ha sido traspasada a la superficie de las cosas. Pero las consecuencias de verlo como una superficie sólida
y de interactuar con ello exclusivamente en función de lo que percibimos en su superficie son dos. Una, que no podemos ver el interior de nada y por tanto no tenemos conciencia del contenido interno, vibrante y real de la vida. Por ello, no podemos ver cómo todas las cosas interactúan estrechamente con todas las demás. Y esto porque las verdaderas interacciones entre todas las formas de vida tienen lugar en el interior. 2. Que la superficie sólida de aquello en lo que nos fijamos nos da la impresión de ser una barrera, y así nos parece que está separada del resto de objetos o de formas de vida. De ahí que no podamos ver la conexión de la vida. Una vez más, la conexión entre todas las formas de vida es una experiencia interior. El resultado de esta adicción, pues es lo que es una adicción de la percepción, que nos lleva a traspasar nuestra percepción a la superficie de las cosas, es que ya no vemos la energía que fluye en el interior de la vida ni entre las distintas formas de vida. Si queremos recuperar la capacidad para percibir el contenido y la conexión de todas las formas de vida, que es algo esencial para percibir el juego de causa y efecto de cada experiencia de nuestra propia vida, tenemos que volver a aprender o recordar de qué modo percibir la vida como energía en movimiento. Podemos comenzar este ajuste en nuestra percepción adiestrándonos para redirigir nuestro punto focal hacia el contenido emocional de nuestras experiencias. En otras palabras, primero hemos de tomar conciencia de nuestras propias energías en movimiento, para que esta conciencia se refleje después automáticamente en el mundo que nos rodea. El proceso de la presencia tiene el efecto de que, una vez activamos la conciencia del instante presente mediante la conexión consciente de nuestra respiración, iniciamos un viaje que nos saca del estado inconsciente físico y mental de la vida en el tiempo para despertarnos en la experiencia emocional consciente que nos permite percibir nuestro propio flujo de energía. La consecuencia de este cambio gradual de la consciencia estriba en que la distancia temporal entre muchos de nuestros pensamientos, palabras y acciones y sus inevitables consecuencias físicas, mentales y emocionales parecen hacerse cada vez más corta. Este cambio suele generar la sensación de que el tiempo se acelera, cuando lo que de hecho ocurre es que nos estamos haciendo conscientes de las corrientes subterráneas emocionales de nuestras experiencias, del cordón energético que conecta todas las causas y efectos que fluyen en nuestra vida. Este cordón energético es el umbral del instante presente, y la capacidad para percibirlo constituye el renacimiento de nuestra conciencia del instante presente. Cuando nos introducimos en la conciencia del instante presente, comienza a hacérsenos evidente que, mientras vivamos en el tiempo, la calidad de la vida que estamos experimentando será en su mayor parte un efecto. Pero a medida que despertemos a la conciencia del instante presente, se nos irá haciendo cada vez más claro que la calidad de nuestra experiencia vital en ese mismo instante es un efecto recurrente del sistema de creencias generado por las experiencias no integradas de nuestra infancia. Es en este punto cuando nos damos cuenta de verdad que de nuestras emociones no integradas de la infancia son las causas, que normalmente no podemos ver, de las circunstancias físicas y mentales que conforman la calidad de nuestra experiencia vital adulta. Pero, además del punto ciego que se genera en nuestra percepción debido a la carencia de la consciencia del instante presente, es doble el motivo por el cual estas causas, este sistema de creencias de origen emocional, son inconscientes para nuestra conciencia física y mental cotidiana. ¡Wow! ¡Qué párrafo! 1. Porque la mayor parte de ellas se imprimieron en nuestro cuerpo emocional antes de que nuestra conciencia entrara en la esfera mental. De ahí que no se ubiquen en nuestro interior como pensamientos, palabras o conceptos, sino como sentimientos. En nuestra vida adulta, en el tiempo, interactuamos con nuestro pasado mentalmente, pero no emocionalmente, y de ahí que estos puntos causales emocionales ya no nos resulten visibles. 2. El núcleo de las experiencias emocionales del pasado que está teniendo un efecto negativo sobre nuestra vida en este mismo instante es, por su propia naturaleza, desagradable para nosotros, y por eso nos sentimos impulsados a sacarlo de nuestra conciencia para que podamos seguir adelante en la vida. A esto se le denomina supresión, y somos maestros en el arte de ocultarnos a nosotros mismos todo aquello que no sabemos cómo abordar.
Para seguir adelante en nuestra vida adulta tenemos que poner literalmente detrás de nosotros estas experiencias emocionales desagradables, pero con ello ocultamos las causas de una gran parte de malestar que padecemos en la actualidad. Como consecuencia de esto, nos vemos incapaces de establecer conscientemente la conexión entre estos acontecimientos causales y su impacto en nuestras circunstancias actuales. Y esto es lo que hace que la vida se nos antoje caótica. Y el sentirse víctima o vencedor es un patrón de comportamiento que emerge de esa incapacidad para establecer la conexión entre las circunstancias actuales de nuestra vida y el sistema de creencias inconscientes que se activa con el malestar emocional reprimido de nuestro pasado. Al iniciar el proceso de la presencia, lo que pretendemos es hacer emerger en nuestra conciencia esas emociones reprimidas de la infancia, así como el sistema de creencias negativas que aquellas engendraron. Y esto porque es ahora cuando se nos está enseñando a integrarlas y a neutralizar el efecto negativo que están teniendo en nuestra experiencia vital presente. Una analogía que puede ilustrarnos bien este procedimiento sería la de una jarra en la que hubiera agua y aceite. El agua es el quién y el qué somos realmente, mientras que el aceite es la suma de nuestras experiencias desagradables físicas, mentales y emocionales. Vivir de manera reactiva, con una mentalidad de víctima o de vencedor, equivale a menear la jarra una y otra vez con la intención de provocar un cambio en nuestras circunstancias. Pero con esto lo único que conseguimos es que el aceite y el agua se mezclen hasta tal punto que resulta imposible saber qué es una cosa y qué otra. Es decir, con nuestros interminables haceres, lo único que lograremos es una mezcla turbia. El proceso de la presencia se ocupa del no hacer. Nos enseñará a dejar la jarra en paz, a dejarla ser. Y eso hace que el aceite suba automáticamente a la superficie y se separe del agua. El aceite se sube con los recuerdos inconscientes de nuestra infancia y el sistema de creencias negativas que aquellos han engendrado, que emergen automáticamente hasta la superficie de nuestra experiencia vital cuando nos dedicamos a no hacer. El proceso de la presencia, al tiempo que nos introduce en el mundo del no hacer, nos dice cómo extraer suavemente el aceite de nuestras emociones reprimidas de la superficie de nuestra experiencia vital. A medida que lo vamos haciendo, la jarra de nuestra vida se va vaciando poco a poco de aceite, en tanto que el agua, es decir, nuestra experiencia vital, se hace cada vez más clara. Dicho de otro modo, a través del proceso de la presencia comenzamos a tomar conciencia de quiénes y qué somos, en lugar de dejarnos distraer interminablemente con las experiencias que hemos fabricado como reacción a nuestros malestares internos. Afortunadamente, no vamos a tener que experimentar de nuevo, a vivir ni a presenciar todas esas experiencias reprimidas de la infancia. La mayoría de ellas no tienen un valor real para nosotros. La mayoría de estas experiencias volverán a entrar y saldrán de nuestra conciencia en la forma de unos sentimientos que no parece que podamos identificar con nada. Lo único que se nos pedirá es que seamos conscientes de los detalles de los recuerdos reprimidos, de los cuales se supone que hemos de obtener sabiduría en esta ocasión. Y esto es lo que suele ocurrir, puesto que la sabiduría obtenida a partir de estas experiencias del pasado va a favorecer nuestro crecimiento emocional y nos va a ayudar a dar un ejemplo que favorecerá el crecimiento emocional de las personas de nuestro entorno. A medida que vayan pasando estas emociones reprimidas, que es todo cuanto sucede cuando volvamos a experimentarlas, podemos percibirlas en el principio como experiencias que están teniendo lugar por primera vez. Sin embargo, a medida que vayamos ganando conciencia del instante presente, nos iremos dando cuenta de que son emociones que hemos albergado inconscientemente, ocultas en nuestro interior durante toda la vida. Por otra parte, también se nos indicará el modo de utilizar nuestra atención y nuestra intención para que se integren. Para facilitar esta tarea, lo único que se precisa es una atención indivisa y una intención compasiva. Debido a que estos recuerdos reprimidos y sus emociones correspondientes están tan profundamente arraigados en nuestra inconsciencia, solo se nos harán evidentes, si es que llegan a hacerse evidentes, como sensaciones de difícil descripción. Debido a esto, no nos es posible recordarlas en forma de imágenes ante el ojo de la mente, como recordaríamos un acontecimiento reciente en nuestra vida. Por tanto, no va a ser de este modo como va a salir a la superficie en nuestra conciencia, sino que, en tanto la hagamos emerger en nuestra experiencia vital para poder integrarlas conscientemente, lo harán en forma de reflejos y proyecciones. Un reflejo es la ocurrencia de una experiencia en nuestra vida que nos recuerda algo, mientras que una proyección es el comportamiento que adoptamos cuando reaccionamos ante tal recuerdo. Por ejemplo, si alguien nos recuerda a uno de nuestros progenitores, eso es un reflejo. Si tras esto comenzamos a conducirnos
con esta persona como lo haríamos con el progenitor al que nos recuerda, esto será una proyección. Se suele decir que este proceso nos dispara o que nos ha pulsado un botón. Lo que ocurre en realidad es que estamos viendo fantasmas de nuestro pasado, reflejos, y que vamos en pos de ellos, proyecciones. Antes de que hayamos acumulado suficiente conciencia del instante presente, tendremos la impresión de que estos reflejos y estas proyecciones nos ocurren a nosotros con independencia de cuál sea nuestro proceder. En un principio, los reflejos aparecerán envueltos con un disfraz de circunstancias externas aparentemente fortuitas y caóticas, o bien disfrazadas bajo un comportamiento no provocado de las personas que nos rodean, un comportamiento que nos generan una perturbación emocional. Pero a medida que vayamos acumulando conciencia del instante presente, nos iremos dando cuenta de que cada vez que se nos toca un botón de tal modo que nos genera un malestar emocional, es porque se nos está poniendo a prueba, deliberadamente. Estamos siendo visitados deliberadamente por los fantasmas de nuestro pasado para ofrecer la oportunidad de conjurarlos conscientemente y que dejen de atormentarnos en el presente. Para reconocer los reflejos de nuestros propios recuerdos inconscientes en el mundo que nos rodea, tendremos que recordar esta regla básica. Cada vez que ocurre algo que nos perturba emocionalmente, tanto si adopta la forma de un acontecimiento como si adopta la forma del comportamiento de otra persona, estamos viendo un reflejo de nuestro pasado. Cada vez que reaccionamos física, mental o emocionalmente ante tal circunstancia, estamos proyectando. Desgraciadamente no existe excepción a esta regla. Si algo nos perturba emocionalmente es porque estamos recordando activamente algo que se ocultó inconscientemente de nosotros hasta ese instante, y estamos enganchados energéticamente a ese recuerdo debido a las circunstancias emocionales del pasado. Es algo que nos atormenta y de ahí que reaccionamos ante ello. Una de las razones por las cuales no reconocemos en un principio que las circunstancias perturbadoras actuales vienen generadas por los recuerdos emocionales del pasado que emergen en la conciencia es porque, en el tiempo, tenemos la tendencia a enfocar nuestra atención en los aspectos físicos de las circunstancias perturbadoras. Dicho de otro modo, nuestra atención se ve traspasada por el acontecimiento físico o el comportamiento físico de la persona que nos altera emocionalmente, en vez de fijarse en la reacción emocional que experimentamos como consecuencia. Es la superficie de nuestra experiencia vital la que nos traspasa. Por eso tenemos que adiestrarnos para ir más allá de la superficie, porque lo que emerge en la memoria es siempre la firma emocional de la circunstancia perturbadora, no el acontecimiento físico ni el comportamiento de la persona en sí. Solo podemos acceder a nuestros recuerdos más antiguos en la forma de señales emocionales y por ello, para conseguir la habilidad necesaria para reconocerlos, tenemos que aprender a ver por debajo de la superficie de lo que ocurre en nuestra vida en ese momento. En este momento. Tenemos que aprender a ser conscientes de las corrientes emocionales que fluyen por detrás de las escenas de nuestra experiencia física del mundo. El mundo físico es, por naturaleza, un mundo de cambios constantes. Por tanto, si nos concentramos en la superficie de cualquier evento, lo más probable es que supongamos que lo que nos está ocurriendo en un momento dado es una situación nueva. Es decir, debido a los cambios constantes, tenemos superficialmente la impresión de que las circunstancias físicas de la vida son siempre nuevas. Sin embargo, el hecho de que ciertas circunstancias nos perturben emocionalmente, mientras que otras no lo hacen, y el hecho de que reaccionemos emocionalmente de forma automática ante estas circunstancias específicas, son evidencia suficiente de que lo que está ocurriendo en ese momento no es algo nuevo, sino algo que nos dispara emocionalmente debido a que es un reflejo de algo que preferiríamos no recordar. Y de ahí que nos sintamos molestos con ello. Un suceso así es siempre un reflejo, y nuestra reacción ante él es, por tanto, una proyección. Ahora en cursiva pone, cualquier suceso de nuestra vida que nos dispare emocionalmente de un modo negativo es siempre un mensaje del pasado que se nos comunica en el presente. A lo largo del proceso de la presencia, denominaremos el acontecimiento desencadenante el mensajero. Fin de cursiva. He aquí uno de los aspectos más impresionantes del proceso de la presencia. A lo largo de este viaje, nuestra presencia interior nos pondrá a prueba, nos perturbará, enviándonos deliberadamente mensajeros externos, reflejos de nuestro pasado, para ayudarnos a recordar los recuerdos
no integrados de nuestra infancia. Esos recuerdos que hace tanto tiempo reprimimos. Y nuestra presencia interior hace esto porque la utilización de reflejos o mensajeros es la única forma que tenemos de ver nuestro pasado reprimido de un modo con el cual podamos trabajar conscientemente. Se nos pone a prueba de esta manera porque, a menos que los recuerdos reprimidos puedan salir a la superficie y ser integrados conscientemente, seguirán alimentando el sistema de creencias negativas que nos hacen daño. La naturaleza de estas experiencias las hace desagradables en un principio, pero son experiencias que se dan para liberarnos, no para humillarnos. Y si se nos pide que no nos introduzcamos en el proceso de la presencia pensando desde un principio que va a ser fácil o que nos va a hacer sentir bien, es para motivarnos a aceptar y sacar el máximo partido de este procedimiento de mensajeros. Si no lo hacemos así, desestimaremos unas experiencias que se dan deliberadamente para facilitar nuestro crecimiento emocional. Pero quizás nos preguntemos lo siguiente: ¿cómo puede nuestra presencia interior enviar deliberadamente estos mensajeros, dándonos así la oportunidad de reflejar nuestro pasado no integrado? Es muy sencillo. En la primera sesión se nos ha hablado de los atributos de nuestra presencia interior, y se dijo que uno de ellos es que la presencia que hay dentro de nosotros está constantemente e íntimamente conectada con la presencia que hay dentro de todo cuanto existe. Y este atributo en particular presenta una gran ventaja en lo referente al proceso de la presencia, pues permite a la presencia que hay en nuestro interior que active a personas y a circunstancias de nuestra experiencia vital para que se repliquen los comportamientos y las situaciones que nos recuerdan las interacciones e incidentes que hace tiempo reprimimos. En otras palabras, este omnipresente atributo permite que la presencia nos ponga a prueba cuándo, dónde, cómo y con quién considere mejor. Si bien conviene tener en cuenta que esto sucede exclusivamente para favorecer nuestro crecimiento emocional. El procedimiento de la activación de los recuerdos inconscientes mediante el uso de mensajeros, reflejos, es parte integral del proceso de la presencia, pues es lo que nos permite conseguir una cosa que resulta imposible conseguir mediante los sistemas terapéuticos verbales al uso. Podemos tener la certeza de que, al término de este viaje, habremos experimentado suficientes de estas pruebas como para eliminar cualquier duda acerca de la intencionalidad o no de estas situaciones. Es intencionado, es deliberado. Al término de este proceso, sabremos por experiencia propia que cada vez que nos sentimos emocionalmente perturbados, se nos está poniendo a prueba deliberadamente para eliminar nuestros bloqueos emocionales. Quizás no queramos reconocerlo cuando tengan lugar estas experiencias, pero aun con todo, sabremos que es así. Desgraciadamente, lo gracioso del procedimiento de los mensajeros solo se advierte cuando se contempla retrospectivamente. Sin embargo, la consecuencia profunda de pasar una y otra vez por estas experiencias estriba en que llegaremos a tener la certeza de que la presencia que anida en nosotros está constante e íntimamente conectada con la presencia que hay en todos. Nuestra presencia interior puede actuar literalmente a través de cualquier cosa y de cualquier persona para ayudarnos en nuestro crecimiento emocional, y lo hace. En principio, el mero hecho de darse cuenta de esta realidad puede resultar amedrentador, porque uno se da cuenta de que este impresionante poder omnipresente nos presta una estrecha atención personal en todo momento. Pero, con el tiempo, esta idea se convierte en algo profundamente reconfortante, cuando se nos hace obvio que nunca estamos ni hemos estado solos, perdidos o sin ayuda. Simplemente hemos estado dormidos en el sueño del tiempo, mientras deambulábamos por los atormentadores corredores del tiempo. Nuestra conciencia es insensible a la experiencia de nuestra presencia interior. Una de las inspiraciones más profundas que nos sobrevienen durante el proceso de la presencia es la constatación de que todas las circunstancias de nuestra vida forman parte de una obra teatral que se está representando deliberadamente por nuestro bien, hasta el punto de que podemos ver reflejado fuera de nosotros mismos lo que habríamos reprimido y ocultado en nuestro interior. A lo largo del camino tendremos también la oportunidad de darnos cuenta de que los reflejos, recuerdos, que hacen que nos proyectemos, reaccionemos, son nuestros propios recuerdos personales reprimidos y por tanto solo tienen un significado real para nosotros. Sabremos que esto es cierto porque si nos acercamos al mensajero, alguien a quien la presencia ha activado para perturbarnos emocionalmente, y le preguntamos por qué se ha comportado de esa manera con nosotros, lo más probable es que nos mire confundido.
Quizá hayamos tenido ya experiencias tales de confusión y completa frustración en el pasado. Normalmente, si le preguntásemos al mensajero, nos miraría como si estuviéramos locos, porque el suceso en su conjunto y las implicaciones que el suceso tiene para nosotros son del todo inconscientes para la persona en la que se han reflejado nuestros recuerdos del pasado. Estas personas actúan inconscientemente bajo la dirección de la presencia, que siempre actúa por nuestro bien. Los más importantes actores de este drama escenificado son nuestra familia más cercana, nuestros amigos íntimos y las personas con las que convivimos en nuestro trabajo. Sin embargo, la presencia puede hacer uso de cualquier cosa o de cualquier persona en el mundo exterior para dirigir nuestra atención a una situación interna no integrada. Otro detalle importante del que nos damos cuenta con las experiencias de prueba es que nuestros reflejos no son reales, si bien nuestras proyecciones tienen un verdadero impacto y unas consecuencias reales. Esta es la razón por la cual la siguiente instrucción nos será sumamente útil a lo largo de nuestra experiencia en el proceso de la presencia. Cursiva. Durante el resto de este viaje será conveniente apoyarse en el respaldo de la butaca y observar nuestra experiencia vital como si de una obra teatral se tratara. Fin de cursiva. Cuando presenciamos una representación teatral en directo, no nos levantamos del asiento y nos enfrentamos a los actores porque digan cosas o exhiban comportamientos que nos perturban emocionalmente. Nos quedamos en nuestros asientos porque aceptamos que lo que se está desarrollando ante nuestra vista forma parte de la representación y que los actores nos están pulsando nuestros botones emocionales porque están reflejando algo que nos toca el corazón. Exactamente igual es como experimentamos la eclosión en la superficie de nuestros recuerdos emocionales inconscientes durante el transcurso del proceso de la presencia y después de él. Así es como ha sido siempre. Solo es que no podemos ver esto en una experiencia basada en el tiempo. Cuando veamos realmente cómo funciona este sistema de pruebas, nos echaremos a reír por lo bien y lo mucho que se nos pone a prueba. En cierto modo, la vida, de por sí, es una puesta a prueba constante. Es lo que algunos denominan la gran broma cósmica. Cuando aprendamos a reírnos de verdad por lo bien y lo frecuentemente que se nos pone a prueba y por el modo en que reaccionamos inconscientemente ante esas experiencias, lograremos finalmente una sonrisa imperecedera. Reaccionar ante las personas o las circunstancias que nos perturban emocionalmente es como disparar a los mensajeros que nos envía la presencia. Pero ahora, en vez de reaccionar, vamos a aprender los pasos perceptivos que nos van a llevar a responder. La diferencia clave entre una reacción y una respuesta es esta. Una reacción es un comportamiento inconsciente en el cual nuestra energía se dirige hacia afuera, hacia el mundo, en un intento de defendernos de otra persona, o bien de atacarla. Una reacción es un drama que se representa con la intención de sedar o controlar la naturaleza desagradable de nuestras experiencias. El tema central del todo comportamiento reactivo es la culpa o la venganza. Una respuesta, sin embargo, es la decisión consciente de contener e interiorizar constructivamente nuestra energía con la intención de utilizarla para integrar y liberar nuestra inconsciencia. El tema de todo comportamiento de respuesta es la responsabilidad. A partir de ahora, mientras nos encontramos en nuestro discurrir cotidiano, nos enfrentaremos a determinadas situaciones que atraerán nuestra atención. Son esas situaciones a las que conviene prestar atención para poder trabajar con ellas interiormente. La atracción magnética de nuestra atención hacia ellas se debe a que estas situaciones particulares están conectadas energéticamente con nuestro pasado reprimido. Estas situaciones específicas se destacarán sobre el resto de situaciones que estemos experimentando debido al hecho de que sentiremos una potente reacción emocional hacia ellas. En general, esta reacción emocional nos resultará desagradable o incómoda y en principio vamos a reaccionar inconscientemente ante estas situaciones, hasta que alcancemos la conciencia del instante presente, que nos permitirá conducirnos de forma consciente y responsable. Por consiguiente, es importante que comprendamos de qué modo salen a la superficie de la conciencia los recuerdos profundamente reprimidos. No emergen como imágenes dentro de nuestra cabeza, sino como situaciones o circunstancias que surgen en nuestro discurrir cotidiano, y también bajo disfraz del modo en que las personas se comportan en nuestras experiencias externas del mundo. Nuestro trabajo en esta sesión consiste en identificar a los mensajeros a medida que aparezcan en nuestra experiencia vital. Si somos capaces de llevar a cabo esta tarea, estaremos activando una forma de ver que nos permitirá percibir a la larga lo que está ocurriendo realmente por debajo de la superficie de las circunstancias físicas del mundo. El desarrollo de esta habilidad
de discernimiento nos enseñará el modo de utilizar nuestras capacidades mentales para ver por debajo de la superficie de nuestras experiencias físicas, en las corrientes emocionales de nuestros problemas. Esta habilidad es esencial porque nos permite diferenciar lo que está ocurriendo realmente de lo que es el reflejo de un recuerdo. Solo si somos capaces de llevar a cabo la tarea de identificar eficazmente a los mensajeros en nuestra experiencia vital, estaremos preparados para conjurar a los fantasmas de nuestro pasado. Si somos capaces de identificar a los mensajeros, podremos convertirnos en nuestros propios cazafantasmas y podremos extraer entonces nuestra conciencia de las ilusiones generadas por este sueño que llamamos tiempo.